Durante 6 siglos, un imperio libró guerra tras guerra contra reyes, sultanes, repúblicas, cruzados, rebeldes y potencias europeas en ascenso. Conquistaron naciones, perdieron naciones, reconstruyeron fronteras, sobrevivieron a crisis y mantuvieron un ejército en marcha desde los Balcanes hasta el desierto de Arabia. Y a pesar de todo, lograron algo que casi ningún otro imperio en la historia logró: no quebrar. Porque el Imperio Otomano no solo libró guerras, encontró la manera de financiarlas, sin cesar. Bienvenidos a El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia se fusionan. Y nada es tan simple como parece. El Imperio Otomano duró desde aproximadamente 1299 hasta 1922, más que el Imperio Romano, más que el Imperio Británico, más que casi cualquier estado del que se habla en el mundo moderno. Pero la longevidad no es lo más interesante. El misterio radica en cómo un imperio que luchó casi constantemente no se derrumbó bajo la presión financiera. Los espectadores occidentales a menudo imaginan que los imperios caen porque pierden batallas. Pero las batallas no arruinan a las naciones. Los presupuestos sí. Los líderes sí. La logística sí. El Imperio Otomano aprendió esto pronto, y en lugar de construir un sistema convencional de impuestos y ejército como los reinos europeos, construyó algo mucho más eficiente, una maquinaria donde la guerra podía autofinanciarse. Pero antes de adentrarnos en los mecanismos, debemos establecer qué eran realmente los otomanos, porque para muchos espectadores occidentales, el imperio es una idea vaga: turbantes, sultanes, cúpulas y genízaros. Las imágenes cinematográficas son familiares, pero el motor de siglos que las sustenta no lo es. Así que reduzcamos la velocidad, entremos y preparemos el escenario. Los otomanos comenzaron como un pequeño principado fronterizo en el noroeste de Anatolia, liderado por Osmán I, un caudillo con unos pocos miles de jinetes y un talento especial para estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Cuando el Imperio bizantino comenzó a desmoronarse y el poder mongol se retiró del cercano oriente, los seguidores de Osmán estaban en una posición ideal para conquistar nuevos territorios. Sus primeras victorias no fueron solo éxitos militares, sino también ganancias financieras inesperadas, ya que cada conquista significaba tierras, recursos, cultivos, impuestos y nuevas poblaciones de las que obtener ingresos. Y esa es la primera clave para comprender el sistema financiero otomano. Desde el primer día, la guerra no fue un gasto. Fue una fuente de ingresos. Para cuando los otomanos capturaron Bursa en 1326 y cruzaron a Europa en la década de 1350, ya no eran una tribu fronteriza. Eran la potencia emergente que controlaba las rutas comerciales entre Europa y Asia, lo que en la economía medieval equivalía a tener el monopolio de las arterias del mundo. Todo comerciante que viajaba de Venecia a Persia, de El Cairo a Budapest, de Bagdad a Estambul, pasaba por el peaje otomano. Esto era importante porque la guerra requería 3 cosas: comida, metal y hombres. Los otomanos no necesariamente tenían más de ninguno de estos elementos que sus vecinos, pero sí algo aún más importante: el flujo de caja. Su imperio se construyó en la encrucijada más rica del mundo premoderno: seda, especias, alfombras, caballos, armas, madera, azúcar, cobre. Todo circulaba por su territorio. Y cada vez que algo se movía, los otomanos lo grababan. Pero una sólida base de ingresos por sí sola no explica cómo el imperio financió siglos de campañas que se extendieron desde las murallas de Viena hasta las montañas de Yemen. Porque casi todos los imperios de la historia han tenido ingresos, y aún así, la mayoría colapsó por los costos militares. Lo que hizo diferentes a los otomanos fue estructural. Diseñaron un sistema financiero que convirtió al ejército en una institución autofinanciada. Aquí es donde la historia pasa de la geografía al diseño, a una de las innovaciones más importantes e incomprendidas de la historia otomana: el sistema Timar. Imaginemos un gobierno intentando evitar el mayor costo de todos: la nómina.
Los estados modernos gastan fortunas en soldados profesionales, salarios, equipo, caballos, pensiones. Los ejércitos drenan los presupuestos. Los otomanos resolvieron este problema negándose a pagar a los soldados en efectivo. En su lugar, les pagaban con derechos. Un timar era esencialmente un distrito fiscal. Un soldado, generalmente un soldado de caballería llamado sipahi, recibía el derecho a recaudar impuestos de una aldea o región específica. A cambio, estaba obligado a equiparse, mantener su caballo y presentarse a las campañas con la armadura y las armas adecuadas. No recibía salario, se autofinanciaba. Fue una de las piezas de ingeniería financiera más ingeniosas de la historia mundial. El Estado redujo sus gastos. El soldado se involucró en la estabilidad local, porque aldeas estables significaban impuestos estables. Los campesinos vivían bajo una autoridad local predecible. Y el imperio tenía un ejército que podía movilizarse rápidamente sin vaciar el tesoro. Imaginen si el gobierno actual pagara a un soldado no con dinero, sino con el derecho a recaudar impuestos de un condado. Si eso suena peligroso, tienen razón, pero en los siglos XIV y XV funcionó espectacularmente bien. El ejército otomano se convirtió en una maquinaria militar impulsada por impuestos. Y logró algo aún más importante. Significó que la guerra otomana era barata. En aquella época, Europa dependía de caballeros o mercenarios costosos que exigían pagos por adelantado. Si un rey se quedaba sin dinero, su ejército perdía lealtad. Los otomanos no tenían ese problema. La financiación de sus soldados fluía incluso en tiempos de paz. La guerra no sobrecargaba el presupuesto, sino que activaba el sistema. Pero el sistema timar no fue el único mecanismo que permitió a los otomanos financiar 6 siglos de conflicto. Contaron con otra innovación, una que el público occidental a menudo conoce por su nombre, pero rara vez comprende del todo: los jenízaros. Y su modelo de financiación era una parte fundamental del motor financiero otomano. Pero esa historia requiere un cambio. De la caballería financiada por impuestos a la infantería, financiada por algo mucho más controvertido. Para comprender la segunda pieza del motor de financiación de la guerra otomana, debemos analizar a los jenízaros. El cuerpo de infantería de élite que los extranjeros temían, los cristianos resentían, y en el que los sultanes confiaban más que en sus propias familias. Eran soldados profesionales, disciplinados, entrenados desde jóvenes y leales únicamente al Estado. En términos europeos, eran lo más parecido que la Edad Media tuvo a los marines. Pero lo que los hacía financieramente únicos era cómo el imperio los adquiría y financiaba. Los jenízaros provenían de la devshirme, a menudo llamada leva infantil. En las aldeas cristianas de los Balcanes, los niños eran seleccionados, expulsados de sus hogares, convertidos al Islam y educados en las escuelas militares del imperio. Eran entrenados, adoctrinados y moldeados en una clase de soldados que lo debían todo al Estado, no a las tribus, ni a los terratenientes, ni a las regiones. Ahora bien, la ética de este sistema no es el punto aquí. Era severo y coercitivo, y no deberíamos idealizarlo. Pero financieramente, logró algo que ningún otro imperio logró. El Estado adquirió soldados de élite sin pagar el alto costo inicial de criar, entrenar y equipar a los hombres desde su nacimiento. El imperio invirtió fuertemente en la educación de los jenízaros, pero la carga económica inicial de criar a los niños hasta la edad adulta se externalizó a las poblaciones conquistadas. Esto significó que el Imperio Otomano obtuvo soldados completamente formados sin los gastos vitalicios que arruinarían un tesoro. Y una vez que estos soldados entraban en servicio, recibían salario y alojamiento, pero también se les prohibía casarse o tener negocios en sus primeros siglos, lo que evitaba conflictos de intereses y mantenía al Estado en control. Si el sistema timar convirtió a la caballería en una fuerza autofinanciada, los jenízaros convirtieron a la infantería en un núcleo profesional altamente eficiente y de bajo costo. Combinados, formaron un sistema militar que le ahorró al imperio cantidades incalculables de dinero a lo largo de los siglos.
Pero los otomanos no se detuvieron ahí. Perfeccionaron algo aún más poderoso: asegurar que la guerra valiera la pena. Cada vez que el imperio conquistaba un nuevo territorio, no solo ganaba territorio, sino que también conseguía nuevos contribuyentes, nuevos timars, nuevas rutas comerciales, nuevos puertos y nuevas fuentes de ingresos. Cada conquista fortalecía la base financiera de la siguiente campaña. Un reino europeo podía ganar una guerra y volver a casa más pobre. Los otomanos a menudo volvían a casa más ricos. Este es el núcleo de su estrategia de supervivencia a largo plazo. No estrategia, no suerte. Flujo de caja. Consideremos la geografía. El Imperio Otomano se extendía a ambos lados del Bósforo: los Dardanelos, el Mediterráneo Oriental, el Mar Rojo y las rutas de caravanas a Persia y Asia Central. Si querías transportar mercancías de Europa a Asia o viceversa, pagabas a los otomanos. ¿Seda de China? ¿Especias de la India? ¿Alfombras de Persia? Se pagaba a los otomanos. Comerciantes venecianos, comerciantes árabes, caravanas balcánicas, flotas norteafricanas. Todos pasaban por el peaje del imperio. Este sistema funcionó tan bien que, para el siglo XVI, el imperio se había convertido en uno de los estados más ricos de la tierra. La guerra era cara, pero el comercio era más rentable. Y el imperio construyó sistemas financieros para aprovechar esas ganancias directamente. Uno de ellos eran los monopolios estatales. Ciertos productos básicos, sal, tabaco, café, a veces jabón, estaban controlados directamente por el Estado. Estos bienes eran esenciales para la vida diaria, lo que significaba que el dinero fluía previsiblemente al tesoro. Aquí es donde la historia empieza a sonar inquietantemente moderna, porque los monopolios estatales son los ancestros de las industrias nacionales estratégicas actuales. Piense en el petróleo en Arabia Saudita. Piense en los gasoductos en Rusia. Piense en el canal de Suez en Egipto. Todo imperio tiene una fuente de ingresos. Para los otomanos, estos monopolios eran lo más parecido a una máquina de ingresos perpetuos. Otra estrategia financiera era el uso de tributos y estados vasallos. Muchas regiones, desde Crimea hasta Valaquia, pagaban sumas anuales al tesoro otomano a cambio de protección o autonomía. Era más barato aceptar tributos que gobernar directamente, y los ingresos financiaban soldados, carreteras, fortalezas y flotas. Pero la verdadera brillantez, y su eventual debilidad, del sistema financiero otomano residió en cómo retrasó la necesidad de endeudamiento. Durante siglos, el imperio vivió dentro de sus posibilidades. La guerra se financiaba con concesiones de tierras, peajes comerciales, tributos, saqueos y monopolios. No había una espiral de deuda nacional, ni un mercado de bonos gigantesco que vaciara el tesoro, ni prestamistas extranjeros que decidieran el destino del imperio. Eso no duró para siempre. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, el mundo cambió. Las potencias europeas se industrializaron. Sus ejércitos adoptaron nuevas tecnologías. Sus redes comerciales se desplazaron a través de los océanos, no a través de las rutas terrestres otomanas. De repente, el imperio ya no podía depender de las caravanas y los peajes para financiar su ejército. Peor aún, el sistema de timar comenzó a decaer. Los contribuyentes locales abusaron de su poder, la supervisión centralizada se debilitó y los soldados se volvieron menos fiables. Entonces llegaron los jenízaros. A lo largo de los siglos, ganaron influencia política, riqueza y privilegios, hasta convertirse en un estado dentro de otro estado. Su independencia financiera y su influencia política los hicieron incontrolables. Se resistieron a las reformas, vaciaron el tesoro público y, con el tiempo, se convirtieron en uno de los mayores obstáculos para la modernización. Cuando el imperio finalmente comenzó a adoptar ejércitos de estilo europeo, necesitaban algo que habían evitado durante siglos: salarios en efectivo. Y para financiarlo, recurrieron a algo aún más peligroso: préstamos extranjeros. En el siglo XIX, el Imperio Otomano comenzó a endeudarse considerablemente con bancos europeos a tasas de interés elevadas.
Las mismas potencias europeas a las que una vez superó, ahora controlaban sus finanzas. La deuda se disparó. Los pagos se retrasaron. En 1881, el imperio se vio obligado a ceder el control de sus finanzas a una comisión internacional dirigida por Francia y Gran Bretaña, un final humillante para siglos de independencia financiera. Es un patrón familiar, ¿verdad? Una gran potencia surge gracias a la disciplina financiera, se mantiene unida con sistemas innovadores, ignora las señales de alerta temprana, y colapsa cuando la economía deja de funcionar. Lo que nos trae al día de hoy. Si piensa que el sistema otomano suena antiguo, mire a su alrededor. Los mismos mecanismos aún existen, solo que con ropa moderna. El antiguo sistema Timar funciona hoy en día como contratos gubernamentales y logística militar privatizada. Los estados modernos subcontratan enormes partes de sus operaciones militares a empresas privadas, reduciendo la carga salarial directa de la misma manera que lo hicieron los otomanos en su día. Los peajes comerciales se han convertido en la lucha moderna por el control de las rutas marítimas y energéticas. Desde el estrecho de Hormuz hasta el mar de China Meridional, quien controla un cuello de botella, controla los ingresos que lo atraviesan. Los monopolios estatales perduran a través de compañías petroleras nacionales y fondos soberanos de inversión. Saudi Aramco desempeña el mismo papel que el monopolio otomano de la sal, solo que en una escala de billones en lugar de millones. La conquista que paga por conquista aún existe en forma de guerras impulsadas por recursos. Los países buscan territorio o influencia no por la gloria, sino por reservas de energía, minerales, oleoductos y geografía estratégica. Y el endeudamiento tardío, la caída del Imperio Otomano, resuena hoy en las crisis modernas de deuda nacional. Muchos estados financian sus déficits con préstamos hasta que el sistema se quiebra. Argentina, Grecia e incluso el debate moderno sobre la deuda estadounidense. La lógica financiera del imperio no cambia. Los uniformes sí. Entonces, ¿cuál es la lección? Los imperios no mueren en el campo de batalla. Mueren en el balance general. Los otomanos sobrevivieron 6 siglos porque su sistema financiero era disciplinado, eficiente y brillantemente diseñado para convertir la guerra en ingresos. Se derrumbaron cuando ese sistema se rompió. Cuando la expansión dejó de ser rentable, cuando las rutas comerciales eludieron su territorio, cuando los soldados se encarecieron y cuando el imperio pidió prestado tanto dinero que los acreedores extranjeros se hicieron dueños de su futuro. Y esa es la advertencia más profunda que se esconde tras su historia. Los sistemas financieros pueden mantener el poder durante siglos, hasta el día en que ya no puedan. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplastará de todos modos. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.